Alicia Pinedo, presidente de la Cámara Venezolana de Farmacia, Cabefar, Cabefar-bajo, va a conversar con nosotros sobre, bueno, algo que nos preocupa. Hay una alerta sanitaria en nuestro país porque detectan medicamento falsificado para la hipertensión en Venezuela. Y tú dices, oye, vas a jugar con la salud de la gente y sobre todo que la mayoría de nuestra población es adulta, ya, ¿no? Ya. Yo te entiendo. Es de la tercera edad y la mayoría toma medicamentos para la hipertensión. O sea, jugar con esto es terrible. País que la hipertensión, hasta la persona más sana tiene hipertensión. Exactamente. Tú me dirás, ojo, porque uno entiende, no justifica, no lo defiende, pero alguien dice, bueno, voy a cometer este crimen, que sigue siendo un crimen, bueno, falsificas una vitamina o un complemento de esos, digamos, que no son necesariamente vitales, pero esto es una medicina de la cual depende muchísima gente y que el dejarla de tomar por un periodo pequeño ya te expone a un riesgo cardíaco. Altísimo. Estamos hablando del medicamento Cander de 16 miligramos y esto se detectó luego de realizar investigaciones correspondientes con el verdadero titular del producto, que es Laboratorios Valmor, quien confirmó que el lote número 000768 no figura en sus registros de producción. Vamos a conversar entonces con Alicia. Buenas tardes. ¿Está allí Alicia Pinedo? Sí, estoy por acá. A ver, ¿cuál es el procedimiento, doctora, presidenta de la Cámara Venezolana de Farmacia, repetimos, Alicia Pinedo, por el cual se detecta y cuáles son las medidas que se toman en este caso? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el contacto y por buscar una vía para informarle a la gente. Bueno, el Estado venezolano cuenta con un órgano que hace las evaluaciones científicas y técnicas de los medicamentos, que es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Uh-huh. Todos los insumos y materias primas y moléculas que lleguen al país, ya sea como producto terminado o para fabricar, tienen que pasar por el control de calidad, seguridad, eficacia que implementa el Instituto Nacional de Higiene a través de normas que existen para ello. Una vez cumplidos con todos estos requisitos, es el Instituto Nacional de Higiene quien otorga el registro de las especialidades farmacéuticas, etcétera, con todo ese basamento, con todo ese análisis que comienza con los documentos legales, fórmulas y de ahí en adelante las especificaciones microbiológicas que deben tener cada producto. Claro. Ahora, vemos que fue un lote, el número 3x0000768, que no figuró en los registros de este laboratorio, pero que además, cuando hicieron el análisis de estas pastillas, estas tabletas, no tenía el principio activo, lo cual es terrible. Imagino a la gente que se tomó esto puede tener hasta un efecto adverso o secundario. Obviamente, es terrible. Los ilícitos en todos los sentidos son ilícitos, pero si son farmacéuticos es mucho más grave, porque estás incidiendo en la salud de la población, de manera inescrupulosa, ¿no? Y claro, se detectan todas estas fallas porque una vez otorgado el registro y permitirle al laboratorio o a la casa de representación que ponga a la venta el producto porque es apto para consumo humano, en paralelo sigue activo otro organismo que también es del Ministerio de Salud, que es la Contraloría Sanitaria. A través de la Contraloría Sanitaria permanentemente se hace inspección y vigilancia de todos los establecimientos ligados al sector salud y en el caso nuestro ligados a la cadena de distribución del medicamento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros permanentemente decimos que las personas compren en farmacias que conozcan, farmacias que tengan un farmacéutico al frente, farmacias confiables, porque probablemente hay alguna farmacia que no está dentro de la red que se registró en el ministerio o alguna droguería que por amistad o cercanía fue con algún establecimiento y le ofreció algún producto, y si no está registrado en el ministerio es muy peligroso porque entra en un canal gris del cual no se tiene una trazabilidad como se tiene con el sistema farmacéutico regularizado, ¿no? Uh-huh. A ver, pero aquí según lo que entiendo, se le otorga la licencia a una farmacéutica, en este caso Valmorca emite cuáles son los lotes que está manejando y hay esta otra
entidad, que es una Contraloría, que revisa que efectivamente revisa con ustedes lo que está llegando a las farmacias son los lotes aprobados, los números de lotes aprobados. Se detecta que hay entonces en algún lugar, en farmacias más informales o menos conocidas, un lote que no aparece entre lo que emite Valmorca. Y se procede, me imagino, a hacer un análisis del mismo y se encuentra que no tiene el principio activo. La pregunta natural es, ¿de dónde procede este lote? Es decir, ¿quién tiene los recursos para copiar la caja, copiar todos los elementos, copiar el blister en la medida de lo que... No es la primera vez que pasa, ojo. Y copiar todos estos elementos y empaquetarlos, es decir... tiene que ¿Cómo se puede llegar a los culpables, sobre todo? Exactamente, porque estamos hablando de una gran cantidad de dinero para poder hacer esta gran cantidad de dinero tienes que emitir un lote bastante grande. Sí, bueno, ¿cómo se detecta? Mira, a veces es el propio laboratorio, el propietario de ese medicamento el que detecta que se están distribuyendo o que están llegando a algunos establecimientos el producto que no es de él, que para él es muy fácil identificarlo porque hay detalles en el empaque que los logra ver y decir esto no es mío, ¿no? Y que además cada persona que está vinculada al proceso pues hace buena parte de ese seguimiento, ¿no? Y si lo ve así, lo denuncia hasta el Ministerio y al Instituto Nacional de Higiene, y son ellos quienes vuelven a hacer todo este análisis y detectan esta falla. O sea, podría ser perfectamente que llegó ya a un establecimiento, podría ser que por la vía ilegal llegó a las manos de alguien que conoce el producto verdaderamente. Hasta por redes. Claro. Sí, mira, tengo esto en oferta, sí, aprovechen. Sí, eso es terrible y qué bueno que lo estemos hablando, porque cada vez que se emite una alerta, y como dice Mariela, no es primera vez, desde comenzando los años 2000, ya era muy grave de forma global que esto existiera. Sí. Y existen laboratorios destinados a hacer ilícitos. Y muchas veces se decía, mira, es que el empaque es idéntico y salió antes de que saliera del laboratorio. O sea que de muchas partes pueden salir estos ilícitos, puede salir inclusive de trabajadores que están dentro de la planta y mira, se ponen creativos. Hay muchas fuentes, muchas fuentes. Entonces, ¿qué necesidad, diríamos nosotros? Vamos a ir a la pausa y vamos a volver a hablar de esas distintas fuentes y cuándo han sido penalizadas, si han sido penalizadas, cómo se llega a ellos, porque es un ilícito bastante grave, pero a la vez que requiere de algún tipo, como usted ya lo acaba de decir, de ingenio, de creatividad, de ponerse a imprimir unas cajas, ponerse a hacer unos blisters. O como cuando pasó que habían traído medicamentos de la India que no habían sido registrados correctamente y eso también se denunció en su momento, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo de caso es este. Ya venimos. Okay. A veces. Alicia Pinedo, ella es presidente de la Cámara Venezolana de Farmacia, @cabefar_, y en este momento hay pues una medida adoptada luego de que las investigaciones nos dieran que el lote 000768 de Valmorca no figuraba en sus registros y por lo tanto está circulando en el mercado nacional unidades falsificadas del medicamento Cander de 16 miligramos. Que es Candesartán Silexetilo. Ok, esto es importante porque es un medicamento para la tensión y estábamos hablando de cómo, ya sabemos cómo se detecta, sabemos que hay varios órganos que trabajan en conjunto, entre ellos la Cámara de Farmacias, para detectar, muchas veces son los mismos distribuidores de cada farmacéutica los que se dan cuenta de que la caja es distinta, de que este producto no lo traje yo para acá, pero queríamos indagar un poquitico más sobre a qué se ha llegado cuando se investiga estas cosas. Usted nos decía que a veces eran empleados de los mismos laboratorios que se ponían creativos o medicamentos que también son traídos de afuera y reempaquetados. Sí, como les comentaba anteriormente, comenzando el año 2000 se hizo todo un trabajo dentro de Venezuela con las autoridades públicas y privadas. O sea, quienes estábamos en cámaras y asociaciones del sector farmacéutico, nos unificamos con el Ministerio de Salud, Ministerio Público, Guardia Nacional, y estuvimos visitando a toda Venezuela con un proceso de informar, ¿no? Porque encontramos en todas las investigaciones, además que veíamos que estaba ocurriendo a nivel global y que de alguna manera hay como una fabricación en paralelo que iba inundando el mercado. Acá en Venezuela los laboratorios
a personal de lo que antiguamente era la PPJ o CICPC, y se creó una unidad de atención a los ilícitos farmacéuticos, o sea, así de grave y de profundo, porque es que el tema no solamente es que vienen y los reempacan o vienen por carretera y lo traen de otro país, aunque sean del servicio de salud de otro país, y aquí lo empacan en una caja cualquiera que ya la diseñaron, sino que lo fabrican también, como en este caso, que seguramente fue así, que no tiene el principio activo, y a lo mejor lo que tiene es talco, cal, hasta pintura, se detectó que pintura de esa de ponerle a la calle, que es amarilla fluorescente, le daba el color exacto de un medicamento. Imagínate que fue sumamente, Pasó una vez con uno para el cáncer, recuerdo, con un medicamento para el cáncer que también fue falsificado, que en vez de decir lote decía lot. Y imagínense ustedes, la gente con cáncer en este país, que le cuesta tanto conseguir los medicamentos y que entonces se va a tomar algo falso, peor aún. Sí, es muy grave, y bueno, de repente se han creado falsos ilícitos. Mariela, comentabas antes de cerrar este espacio que se había hablado mucho de un país que traían los productos y no los registraban. Sí. Pero se hizo una campaña de descrédito hacia la India, y si vemos hacia adentro de la industria farmacéutica, la India es el primer proveedor de insumos y de moléculas a nivel global también. Sí, pero se aprovecharon de eso. Sí, no, o sea, lo que hubo fue una campaña muy dañina, sí. Porque otra cosa que también ocurrió, y nos ocurrió recientemente con los lamentables terremotos, es que apenas se informó que nos estaban enviando una serie de medicamentos para atender la emergencia, no habían pasado 24 horas cuando había denuncias horribles, sobre todo por las redes y no por los medios de comunicación serios que se toman la molestia de que uno investigue y poderlo trabajar con nosotros, y decían que qué grave, que dónde habrían metido los medicamentos, que la gente estaba pasando problemas y no los había recibido, y es que estaban en el Instituto Nacional de Higiene siendo revisados si realmente cumplían. Claro. Entonces, es tan grave el proceso que se gesta en la población de cara a la salud, en este caso dos situaciones particulares a las que estoy haciendo mención, que tenemos como que enseñar desde los medios de comunicación que la gente no replique todo lo que reciba, sí. que lo verifique, que no lo hagamos solamente los periodistas, que lo haga también el público en general. O sea, yo me estoy tomando este medicamento, ¿y cómo se llama el lote? ¿Será que voy a la farmacia más conocida mía y sé si ellos... Pero esa es la diferencia entre un influencer y un periodista. Claro, el periodista nosotros no queremos vender escándalos, estamos vendiendo información. Sí, el periodista verifica la información, en cambio el influencer repite, sin saber si lo que está diciendo es la verdad, ¿no? Total. Y si no lo repite, lo crea. También. Entonces, lo más importante, comprar en farmacias autorizadas, no comprar en puestos informales, ni redes sociales, ni mercados por allí de dudosa reputación. Y seguir a Cadefar, seguir @Cadefar_, porque en noticias de este tipo, ustedes se encargan de poner afuera la información y que hasta ahora está comprobada. Que te verifique, sí. Mire, yo compré esto, verifíqueme allí si esto está correcto. Bueno, y yo creo que otra forma es verificar el megafolleto de prescripciones, etcétera, que traen generalmente. ¿Qué falsifican? Medicamentos para la hipertensión. ¿Quiénes toman esto? La gente mayor. Entonces la gente mayor es más fácil de ser timada, de ser engañada. Sí. Qué belleza. Sí, no, es muy fuerte porque es delinquir. Totalmente. Entonces, bueno, de hecho es una de los espacios con los que trabaja el CICPC, y las denuncias se hacen allí, o sea, se lleva el producto al INH. Generalmente sale de inspecciones y vigilancia que hace constantemente la Contraloría Sanitaria, sí. Pero se llevan los casos ante la policía. Y salvando las distancias, hubo también un problema con unas pastillas para las pulgas de los perros que también las vendían por allí falsas, y lo cual era terrible también para la salud de los vamos a dedicarnos a ese tema también. Muchísimas gracias, Alicia Pinedo, presidente de la Cámara Venezolana de Farmacia, @Cadefar_, donde realmente obtienen la información. Muchísimas gracias a ustedes. Y 55, ya venimos. 5:50. A veces